Abner me indica que ya tenemos el enlace telefónico con el biólogo Miguel Cobos. Colega Miguel Cobos, muy buenos días. Buenos días, sí, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias por concedernos un espacio en su tiempo para conversar un poco sobre el trabajo de los biólogos en cuanto al diagnóstico laboratorial, usted desde el Instituto Nacional de Salud. Muy buenos días, colega Miguel Cobos Celada. Y la primera pregunta es, por favor, usted como experto y como profesional del área de virus respiratorio del Instituto Nacional de Salud, por favor, precísenos y tómese el tiempo que considere esto de que genera mucha confusión de las pruebas moleculares y las pruebas rápidas. Respecto a las pruebas moleculares que viene efectuando el Instituto Nacional de Salud, esta es una prueba llamada RT-PCR tiempo real. Esta prueba ha sido transferida del Centro de Control de Enfermedades del CDC de Estados Unidos hacia los países latinoamericanos. Y esta prueba consiste en detectar diferentes epítopes del gen N del virus COVID, ¿no? Del COVID llamado SARS coronavirus 2, que produce la enfermedad del COVID-19. Esta prueba se basa en que por ejemplo, estos tres antígenos que se detecta, uno es el N3, que es exclusivamente y que con el COVID mantienen una similitud con el SARS, y el antígeno N2 y N1 son exclusivamente del COVID-19. En base a esto, a esta detección de ciertas curvas que se observan al final de la prueba, es que uno puede decir si es positivo o es negativo. Lógicamente, para ello tiene que haber una buena obtención de muestra, que es muy primordial para poder llegar al éxito y poder diagnosticar. Sí, justamente eso es una de las preocupaciones en cuanto a los profesionales biólogos que están en esta tarea del diagnóstico laboratorial, que recepcionan a veces las muestras en condiciones no adecuadas. Entonces, en ese sentido, y que también teniendo en cuenta lo que significa este programa, información sencilla para los televidentes y radioescuchas que nos siguen a través de estas ondas, ¿cuál es esa consideración que se debe tener para una buena, adecuada muestra, para una buena obtención de muestra por parte del personal técnico encargado y pueda esto terminar en un diagnóstico laboratorial preciso, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas primordiales que hay que empezar con la persona que obtiene la muestra es su bioseguridad. Lógicamente tiene que hacerse con todos los equipos de protección personal que se ha difundido a través del Ministerio de Salud a los diferentes establecimientos. La otra situación es, existe un kit de obtención de muestra que consiste en un medio de cultivo celular enriquecido con proteína, antibióticos, para fines de que no se contamine, y asimismo cuenta con 2 torundas. Estas 2 torundas son muy importantes porque tiene que ser hecho de dacrón y de un material sintético que hace que la muestra no interfiera con alguna situación que desvirtúe el diagnóstico de laboratorio. La persona que va a obtener la muestra lo tiene que hacer en las fosas nasales, en las células epiteliales nasofaríngeas o en las células de la cavidad bucal. No interesa
el fluido, el mucus, eso no es lo principal que se requiere para obtener la muestra. Lo que se requiere son las células epiteliales superficiales de las fosas nasales y de la cavidad bucal. Esta muestra, una vez obtenida, es introducida dentro del frasquito del medio en el cual viene este kit. Se rompe el palito en el cual se le ha proveído a la persona, el que consta con el que viene con el kit, y se tiene que rotular y colocar todos los datos al mismo del paciente, lógicamente. Al mismo tiempo, esta muestra tiene que ir acompañada de una ficha epidemiológica debidamente llenada con todos los datos, signos y síntomas que se puedan observar y se puedan colocar ahí en esta ficha epidemiológica. La otra situación importante es que esta muestra debe ser remitida al laboratorio donde se va a llevar a cabo en la prueba molecular en una temperatura que va de 2 a 8 grados centígrados. Es decir, se tiene que llevar en todo momento con preservantes de baja temperatura. Correcto. Ya en el laboratorio, lógicamente, ya la muestra es colocada en un lugar adecuado con la finalidad de empezar a proceder con el análisis. Muy bien, colega. Entonces, también, repito, con el propósito de orientar a nuestros televidentes y radioescuchas, hemos escuchado de parte de usted la importancia de un registro de la ficha epidemiológica. Y esto supone también la colaboración en cuanto a la información fidedigna que el paciente, el usuario, el sospechoso deba brindar a los profesionales que acuden a tomar la muestra. ¿Es correcta esta apreciación? Sí, es muy importante. Uno, por ejemplo, tiene que ir información sobre dónde ha estado el paciente. Si es que pues de repente ha estado o ha venido del extranjero o ha estado con contacto con una persona que haya venido del extranjero. La otra situación, dónde ha estado, quiénes han sido su contacto y la fecha exacta de cuándo empezó el inicio de los primeros signos y síntomas, ¿no? Esto es muy importante porque ello le va a permitir al laboratorio tratar de averiguar en qué periodo de la infección está, porque hay un periodo de incubación del virus y hay un periodo de signos y síntomas, y lógicamente a partir de ellos se puede saber si es que ya está realizando seroconversión. Claro, efectivamente es un dato preciso que usted nos alcanza. Y justamente entendiendo el periodo de infección, también debemos entender la utilidad de estas pruebas antes de pasar a las llamadas rápidas. En ese sentido, sí, la carga viral, o sea, la cantidad de virus y obviamente su ácido nucleico, en este caso RNA, es importante saber de parte del paciente o sospechoso, en este caso, cuántos días han transcurrido para que así la muestra resulte adecuada y el procesamiento a través de la vía molecular sea el adecuado. ¿Es correcta esta interpretación, colega? Sí, hay una situación que hay que aclarar. Como ustedes deben haber escuchado, hay personas que están infectadas y son asintomáticos. Es decir, no tienen ningún tipo de signo ni síntoma y ellos están haciendo su vida en forma normal, pero están infectados. El otro grupo de personas es que hacen una infección leve, de repente una pequeña molestia, un pequeño dolor de cabeza y punto, ¿no? Y después el otro grupo es aquellos que hacen una infección moderada. Es decir, de repente se le complica, está decaído, hace fiebre, hace dolor, pero al final se restablece. Pero aquellas personas que hacen la infección grave son los que llegan en algún momento a infectarse de tal manera que se puede apreciar lo más grave
en la infección por COVID-19, que es la neumonía. Entonces se ha observado que en cada uno de estos, ya sea el leve, el moderado, de cada uno que les he estado explicando, cada uno tiene diferente momento de seroconversión, diferente momento de carga viral. Llámese carga viral al número de partículas virales que puede existir por mililitro de muestra que se puede haber obtenido. O sea, cuando mayor carga viral, cuando mayor número de partículas virales se pueda obtener en una muestra, mayor va a ser el éxito al momento de diagnosticar y que nos pueda salir positivo. Algunas veces ustedes de repente habrán visto o han observado alguna queja. ¿Por qué se demoran tanto? Exacto. ¿Por qué si mi muestra yo lo he dejado hace 24 horas o hace 48 horas o más y todavía no sale el resultado? Es porque muchas veces la carga viral no ha sido muy buena, la obtención de muestra. El otro factor es porque de repente se trata de una persona que es asintomático, leve o moderada, o se trata de que la muestra ha sido mal transportada y no da el diagnóstico que se requiere. Y la otra situación es que una vez que ya se está efectuando, se debe observar que la presencia de lo que le estaba mencionando al inicio, que es la presencia de ciertas proteínas, cierta reacción a cierta proteína, la N3, la N2 o la N1, y muchas veces para decir realmente que está confirmado, se tienen que tener las 3 positivas y al mismo tiempo el control. Hay una proteína control que se incluye. Cuando faltan 2 de ellas o 1 de ellos, entonces deja a uno en la incertidumbre en poder decir si es positivo o negativo. En muchos casos se tiene nuevamente que repetir la prueba, o en otros casos se tiene que obtener una nueva muestra, porque de repente la carga viral ha sido muy pobre. Claro, precisiones muy correctas que entendemos van a fortalecer las inquietudes que los profesionales en el diagnóstico, en este caso los biólogos, han tenido justamente respecto a la carga viral y el momento, el periodo para la toma de muestra en cuanto significa el procesamiento molecular. Colega Miguel Cobos, ¿podríamos ahora escuchar sus precisiones respecto a las benditas llamadas pruebas rápidas? Sí, las pruebas rápidas también tiene una situación. De acuerdo a esta clasificación que le estoy diciendo de una persona que está desarrollando la infección asintomática, una persona que está desarrollando la infección leve, moderada o grave, cada uno de ellos tiene diferentes momentos de poder hacer la seroconversión. La seroconversión consiste en que el virus ya ha estado en la persona, ha estado en el organismo del paciente y llega un momento que el sistema inmunológico comienza a responder, comienza a elaborar sus anticuerpos, y el primer anticuerpo lógicamente que aparece en la infección son las inmunoglobulina M, y posteriormente aparece la inmunoglobulina G, pero ya solamente la presencia de detección de inmunoglobulina M dirigido hacia al virus SARS-CoV-2 o el COVID-19 significa que la persona es positivo. Pero esto solamente va a ser detectado a partir de muestra de sangre y posteriormente, cuando ya la persona de repente ha comenzado con los signos y síntomas. La situación es para aquellas personas que son asintomáticas. Es bien difícil saber si yo le tomo la muestra y poder agarrar y decir cuándo se infectó, porque la persona está haciendo su vida normal, ¿no? Y aparte, como usted sabe, una persona va a un hospital cuando se siente mal, pero esta persona se siente bien, o sea, nunca es detectable, ¿no? Nunca el médico puede decir voy a agarrar a y voy a hacerle la prueba. Solamente se le hace, o el médico sabe, porque comienza a averiguar la persona infectada y el que está con signos y síntomas, con quienes ha estado en contacto. Y entonces yo hago un grupo de personas
que le tengo que tratar de averiguar para que, si es que mediante alguna prueba es positivo o negativo. Ahora, para esta situación, de repente no puedo muchas veces malgastar en realizar la prueba de RT-PCR tiempo real. Y lo que ha hecho el gobierno es comprar una prueba rápida semimolecular. Esta prueba rápida semimolecular se llama Geni Expert, ¿no? Ustedes deben haber escuchado, y esta prueba semimolecular, Geni Expert, es mucho más económica que la RT-PCR tiempo real. Como ustedes deben haber escuchado en algún momento por televisión, en el ministro tiene un costo de aproximadamente de 250 soles, ¿no? Mientras que una prueba rápida tiene el costo de 16 soles. Entonces, esta prueba me va a permitir detectar el virus mediante esta diagnóstico Geni Expert, y va a ser después, posteriormente, confirmada mediante la RT-PCR tiempo real. Ahora, esta prueba, lo que ha hecho el gobierno, ha visto que en muchas regiones hacen un diagnóstico de laboratorio a tuberculosis para ver y estudiar lo que son pacientes multidrogoresistentes. Estos pacientes multidrogoresistentes, para hacer el estudio, utilizan un equipo, y este equipo lo tienen muchas regiones. Entonces, lo que ha hecho las autoridades del Ministerio de Salud es, aquellas regiones que cuentan con este equipo, entonces van a comprarle, o ya le compraron, este kit de diagnóstico. Y en este momento, lógicamente, no todas las regiones tienen este equipo. Hay algunos que sí, ya se están implementando, ya están en plena capacitación, y hay otros que no, lógicamente, ¿no? Como es el caso, me contaban, de la región Ayacucho. Ellos no tienen el equipo Geni Expert, y solamente van a recurrir exclusivamente al RT-PCR tiempo real. Sus pruebas positivas posteriormente serán enviadas al Instituto Nacional de Salud para su confirmación. Interesantes precisiones, colega Miguel. Sí, efectivamente, lo que usted indicaba, tomando en cuenta el proceso de infección y la incertidumbre que se tiene versus el costo que significa, ¿no?, el diagnóstico laboratorial, hace que más o menos un 75-80% de las pruebas a analizar caigan en este espacio que justamente a veces genera esas inseguridades en la población, esos temores en la población. Y efectivamente, Geni Expert es un recurso que en muchos de los laboratorios de las regiones se ha venido implementando, tanto en el MINSA como en eSalud, y que entendemos como pruebas semimoleculares también van a contribuir, como bien lo ha precisado usted, en una parte de este diagnóstico en el contexto de la emergencia, y que entendamos también su precisión, necesitarán una confirmación molecular, pero en este caso ya con una fuerte inclinación a que sea positivo. ¿Es correcto, colega? Así es, efectivamente. Se va a priorizar en las regiones, muchas veces con esta prueba Geni Expert, ¿no?, que es mucho más económico. Si sale positivo, pasará a ser confirmada por el RT-PCR tiempo real, y que de repente eso lo pueda estar asumiendo en la misma región. Si usted me dice que este equipo lo está haciendo la Seguridad Social, bueno, en la Seguridad Social, como tienen el equipo, de repente ellos harán ahí esta prueba, y en el laboratorio de referencia regional en Yarinacocha, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos profesionales como el colega Julio Rodríguez, como la colega Sadit Arévalo, y la colega Patricia García, Cárdenas, si no me equivoco, Cárdenas, y García, ellas están, supuestamente han sido capacitados en el manejo de muestras moleculares para otros agentes etiológicos. Ellos tranquilamente podían estar ejecutando la prueba definitiva confirmatoria en su región. Lógicamente, previa capacitación, previa solicitud y previa estrategia que de repente haya elaborado la región de salud, en este caso de Ucayali,
mediante un plan estratégico para contención de la enfermedad del COVID-19. Sí, efectivamente usted ha hecho la precisión, son los colegas Julio, Sadit y Patricia que, bueno, un poco para aliviar tanta formalidad de la entrevista, supuestamente han sido capacitados. Entendemos que sí, porque justamente nuestra decana regional, interviniendo, y ya vamos a conversar con ella al respecto, en este conjunto de colegios profesionales en la salud, con el gobernador regional de Ucayali, justamente la colega decana de biólogos hacía esa precisión ante la necesidad de implementar y hacer uso de ese equipo de PCR-RT en nuestro laboratorio referencial, conjuntamente o acompañado de la actualización de lo que significa el manejo y el desarrollo de esta actividad para el diagnóstico molecular. Colega Miguel Cobos, también tenemos entendido, ya para entrar a la parte final de la entrevista con usted, que forma parte de la Comisión Nacional de Salud del Colegio de Biólogos del Perú y que ustedes están también prestos como equipo de expertos, ¿no?, a contribuir a los llamados que el gobierno o las instituciones que correspondan puedan hacer. ¿Nos podría comentar un poquito cómo va ese trabajo a nivel del Colegio de Biólogos del Perú? Sí, una de las cosas importantes que a través de este comité estamos tratando de llegar a nuestras autoridades, insistir en la bioseguridad y en lo que es el dotar a todos los profesionales de la salud que tienen que ver con el diagnóstico en general, de cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, hablamos de los equipos de bioseguridad, hablamos de tener las mascarillas N95, las batas, los guantes de látex, los guantes de nitrilo, los anteojos que tengan inclusive protección en la parte lateral, pero también tenemos que informar, o también tenemos que decir que el profesional que trabaja en un laboratorio y en lo que es la obtención de muestra, debe estar pues vacunado contra la hepatitis B, por ejemplo. No podemos descuidar, ¿no? Muchas veces cuando yo he ido a supervisar a nivel nacional estos laboratorios, le pregunto y me dicen, sí estoy vacunado, tengo más que una dosis. Pero resulta que la vacuna contra la hepatitis B son 3 dosis. Entonces por ahí tenemos que empezar, ¿no? Estas personas tienen que estar protegidas. Aparte de los equipos de protección, hay otro tipo de protección que es el estar inmunoprotegidos contra ciertas enfermedades. Y lógicamente hay que hacer directivas, hay que dar responsabilidades, hay que dotar, si es el caso, lo que son courier para poder enviar y llevar en forma adecuada hasta el laboratorio de referencia regional la muestra, ¿no?, para poder obtener un buen resultado. Y la otra situación, lo que a mí me preocupa es que las mascarillas que utilizamos, hay algunos que son de un material que si usted hace un tipo de prueba, en realidad pasa para el otro lado. Si usted pone una mascarilla y le pone un spray, va a ver usted que el spray va a pasar para el otro lado. Hay alguna mascarilla que tiene, eso no sirve, porque eso significa que si la persona que está detrás de la mascarilla estornuda, pues las partículas, las gotitas de agua del estornudo van a pasar al otro lado. Y entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación, porque hay que seguir una norma técnica, ¿no? Una norma técnica en el cual lo tienen las mascarillas N95. Y la otra situación, por ejemplo, me preguntaban, ¿y cuánto tiempo dura una mascarilla? Bueno, en realidad las mascarillas son descartables, ¿no? O sea, la utilizo en el día siguiente ya tengo que utilizar otro. Pero yo veo que las personas utilizan todos los días la misma mascarilla. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación también. Hay una cosa muy importante para la población en general, aparte del lavado de las manos, que ustedes deben haber escuchado que debe ser por más de 20 segundos, es ciertas situaciones, costumbres que nosotros no la tenemos. Y es que cuando nosotros salimos de nuestras casas,
nos vamos con un calzado y con el calzado vamos pisando todos los sitios por haber, y cuando llegamos a nuestra casa, bueno, entramos a nuestra casa, nos lavamos las manos, sacamos la ropa, pero lo que no nos sacamos son los zapatos. Y entonces los zapatos, debemos tener un par de zapatos que sean exclusivamente para ser utilizados fuera del hogar, y cuando lleguemos nuevamente a nuestra casa, poderlo desinfectar con una solución de hipoclorito de sodio, o sea, lejía, para poder desinfectar sobre todo la planta, ¿no? Para poder no ingresar con alguna sustancia o alguna de estas partículas virales, porque en realidad el virus no está volando en el medio ambiente. El virus se encuentra impregnado en las gotitas de agua cuando uno estornuda. Esa gotita puede caer en una persona, puede caer en una baranda, en fin. Entonces yo cojo esa baranda y ahí mismo después me llevo la mano a la boca, ¿no? O la saludo a otra persona, esa persona se lo estoy transmitiendo y ella va y se lleva la mano a la boca, a los oídos, y ahí se está transmitiendo ahí se está infectando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y bueno, y hacer caso lo que está disponiendo el gobierno, porque caso contrario esto se va a salir del contexto y va a ser inmanejable. Sí, definitivamente son las recomendaciones que debemos observar. Biólogo Miguel Cobos Celada, muchísimas gracias por sus aportes, muchísimas gracias por la generosidad de su tiempo al compartir con nosotros en este programa La Biología Cerca de Ti, que pretende alcanzar la información relacionada a las ciencias biológicas a nuestra población y así, mejor informados, mejores decisiones.